Alberto Garzón, Unidas Podemos. Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecer evidentemente al medio de comunicación que podamos tener este debate. Yo creo que hay que normalizar la existencia de este tipo de eventos que nos permiten clarificar cuáles son las opciones que existen por cada fuerza política de cara a lo que se quiere construir en nuestro país. Es muy importante para fortalecer la democracia y yo trataré de hacerlo en este debate de la mejor manera que me sea posible. Desde luego, nuestro país enfrenta una serie de retos muy importantes, algunos de ellos pues que desgraciadamente asolan nuestro día a día, como son los asesinatos machistas, como son los retos ecológicos para adaptar nuestra sociedad pues a lo que es la garantía de existencia del planeta, y también retos que todo el mundo conoce porque los sufre, que son económicos, retos que tienen que ver con el desempleo, con la precariedad, con la ausencia de pensiones suficientes. Bueno, desde Unidas Podemos tenemos claro que hay que blindar los servicios públicos, que estamos en un momento en el que tenemos que recordar que son las terceras elecciones generales en menos de 4 años y eso para nosotros es un síntoma de que hay una batalla política por ver cómo va a ser España en las próximas décadas que no está resuelta, y esa batalla política nosotros queremos resolverla por la vía de proteger a las familias trabajadoras que ahora mismo están expuestas a eso, a la precariedad, al desempleo y a una serie de privaciones que no caben en una democracia, al menos en la democracia que nosotros concebimos. Unidas Podemos. Yo creo que tenemos que entender que ahora mismo lo que tenemos que hacer es revertir todos los recortes que se han acumulado en los últimos 10 años y eso tiene que ver mucho con el empleo. Por ejemplo, nosotros tenemos que ser capaces de subir los salarios y tenemos que ser capaces al mismo tiempo de generar puestos de trabajo de calidad. Por poner un ejemplo muy claro que la gente lo va a entender porque lo ha recibido en su casa, la factura de la luz ha subido un 10% de media en los últimos 15 días. En los últimos 15 años ha subido un 78% y cualquiera podrá observar que los salarios no han subido un 78%, como tampoco han subido un 78% las pensiones. Eso significa que la gente es más pobre. Nuestras familias son más pobres porque tienen más dificultades para hacer pagos que antes podían hacer con cierta facilidad. Y eso es lo que hay que corregir. Y eso hay que corregirlo con medidas concretas y medidas que atiendan a esa desigualdad creciente. Por ejemplo, hay que derogar las reformas laborales. Hay que derogar las reformas laborales porque han sido utilizadas como un mecanismo para incrementar la explotación y la precariedad sobre las familias trabajadoras, y lo estamos viendo como el trabajo que se está creando es de absoluta precariedad. En el año pasado el 25%, uno de cada 4 contratos que se firmaban eran de menos de una semana de duración. Cuando tú tienes un contrato de menos de una semana de duración es que ni siquiera puedes decidir tener una familia porque no te lo permite hacer esa proyección de medio plazo. Y nosotros tenemos puesto encima de la mesa un plan de trabajo garantizado, es decir, un plan de inversión pública que permita generar puestos de trabajo porque eso estimula la economía, permite a las familias ingresar un dinero que les va a venir excepcionalmente bien, pero al mismo tiempo estimula la economía porque ese dinero se va a emplear en consumo en las medianas y pequeñas empresas, en las empresas de los barrios, eso va a generar puestos de trabajo en el ámbito privado y al mismo tiempo va a estimular la economía. Esto es lo que básicamente hizo Estados Unidos cuando empezó la crisis económica en el año 2008 y le permitió llevar la crisis mucho mejor que lo que ha pasado en Europa. Nosotros lo hicimos de otra manera, a mi juicio muy mal, y las consecuencias están ahí encima de la mesa. Yo discrepo de la interpretación que hacen los dos representantes de los partidos de derecha en este debate, de lo que ha sucedido y de lo que son las medidas que se proponen hacia ahora. Quizás lo que ha demostrado la crisis, entre muchas cosas, es que las decisiones que se han tomado han sido decisiones de voluntad política. Al mismo tiempo que se han recortado en sanidad, en educación y en pensiones, se han rescatado el sistema financiero por más de 60.000 millones de euros que ya hemos perdido, se han rescatado autopistas quebradas por más de 4.500 millones de euros, se han rescatado a la empresa de la Florentino Pérez, por ejemplo, por más de 2.000 millones de euros. Es decir, ha habido decisiones totalmente arbitrarias que lo que han hecho ha sido restar dinero que se podía haber dedicado a otras cuestiones, por no hablar de la reforma constitucional del artículo 135 que estableció que antes de pagar las pensiones o la sanidad había que pagar los intereses de la deuda. Eso fue una reforma del Partido Popular y Partido Socialista. Ahora bien, España en este momento está 5 puntos por debajo de la media en gasto público de la Unión Europea. Sí, dedicamos menos a gasto público, a inversión pública, que estamos hablando de bomberos, estamos hablando de médicos, estamos hablando de profesoras. Pero la mala gestión del Partido No, Socialista. es una decisión política, es un 5% es mala gestión. Es un 5%, o sea, son 5 puntos menos con respecto al PIB, por lo tanto es una medida relativa. Nosotros tenemos margen suficiente para invertir en ello y esa es la opción que nosotros defendemos, blindar los servicios públicos. Y eso exige, evidentemente, redistribuir y cambiar el modelo económico. Yo tuve un debate con el gobernador del Banco de España, que está ahí disponible en el Congreso de los Diputados,
en el que reconoció, como sus informes del Banco de España, que la reforma laboral del 2012, como la del 2010, no tenía como objetivo crear puestos de trabajo, tenía como objetivo desguazar las posibilidades de los sindicatos para mejorar sus condiciones de trabajo, de tal manera que donde antes había un trabajador con un salario de 1.400 euros, pudieran entrar hasta 2 trabajadores con un salario más bajo. Eso es lo que ha hecho que se puedan generar puestos de trabajo, pero que son incapaces de permitir unos ingresos suficientes para llegar a fin de mes. Entonces, estadísticamente puede crecer el empleo, pero en la realidad, la gente que nos está viendo puede encontrarse con que no llega a final de mes. Entonces, no nos equivoquemos mirando simplemente los números en abstracto y entendamos que, por ejemplo, el contrato indefinido es el contrato por estándar, es el contrato que por defecto ahora, es decir, que no es un problema. Y ahora mismo, con la misma normativa laboral, en Andalucía tenemos una tasa de paro del 21%, sí, es el que va por defecto, o sea, los empresarios lo cogen por defecto. En Andalucía tenemos una tasa de paro del 21% y en La Rioja la tienen del 10%. Y son las mismas normas laborales y, por lo tanto, lo que tenemos es un problema estructural que hay que cambiar con políticas comprometidas al medio plazo, no al quién fue responsable de traernos hasta aquí. Es un debate legítimo, pero que en cualquier caso ahora tenemos que pensar en el futuro. Ustedes apoyaron la idea del Partido Socialista de prohibir los coches diésel, ¿no? Bueno, industria, nosotros somos conscientes de lo que es el cambio climático, nosotros somos conscientes de lo que hay que tomar medidas en ese sentido. Problemas estructurales. La industria del automóvil en nuestro país supone el 10% del PIB y genera más de 200.000 empleos en nuestro país. Y ustedes lo apoyaron. Esos son problemas estructurales. Con esas políticas, señor Garzón, con esas políticas vamos siempre abocados a llevar a este país a la quiebra. La reforma laboral que hizo el señor Rajoy y la ministra Báñez, evidentemente no será la perfecta, será mejorable, evidentemente, seguro, pero en 2 años y pico ha creado casi 3 millones de puestos de trabajo. ¿Que había que buscar empleo de calidad? Esa era la segunda parte de la reforma laboral. Eso es lo que iba a empezar a hacer ya el señor Rajoy si usted no hubiera sido cómplice de aquella moción de censura. Bueno, eso es, pues primero es un contrafáctico, es decir, es una hipótesis de que hubiera pasado, sí, que no sirve en absoluto. La verdad es que durante 7 o 8 años el Partido Popular no ha creado ese empleo de calidad ni ha creado esos puestos de trabajo que había prometido. Y la industria de nuestro país ha sido derrotada por las propias políticas del gobierno del Partido Popular, salvo que creamos que rescatar a Florentino Pérez, a OHL, a ACS y a todas las empresas constructoras que estaban implicadas en caso de corrupción, es ayudar a la industria. Es un tipo muy particular de industria que es la responsable de la burbuja inmobiliaria. Nosotros defendemos la industria, pero defendemos también la transición energética. Nosotros entendemos que es que no hay producción si no hay planeta y nos estamos cargando el planeta y por lo tanto tenemos que ser conscientes de aplicar medidas de transición ecológica, aplicar medidas de anticontaminación y aplicarlo todo eso preferenciando a las familias trabajadoras. Ese es el modelo, por eso en fiscalidad nosotros decimos tienen que pagar más los que más tienen, que lo dice la Constitución, es verdad, artículo 31 y no se cumple, pero además lo decimos porque creemos que es la medida mejor, porque los ricos en este país pueden ir a la sanidad privada si quieren, porque tienen dinero para hacerlo y pueden mandar a su hijo y a hija a la universidad privada, pero las familias trabajadoras no podemos hacer eso y necesitamos de una financiación suficiente. Si se bajan masivamente los impuestos, especialmente a los más ricos, hay menos dinero para bomberos, médicos y profesores. Es que es sencillísimo de entender y, por lo tanto, esas medidas no benefician a las familias trabajadoras. Como he explicado anteriormente, lo mejor que podemos hacer es derogarla y introducir reformas que mejoren la negociación colectiva, mejoren la capacidad de los sindicatos de negociar sus condiciones laborales y, sobre todo, muy particularmente, mantener la prevalencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa, porque cuando se hace a nivel de empresa lo que se consigue finalmente es bajar los salarios y empobrecer a las familias. Lo que ha quedado claro en estos últimos 6 meses es que el Partido Socialista no lo hubiera subido si no llegase la presencia fuerte de Unidas Podemos en el Congreso, que en el plano de la negociación lo consiguió arrancar, y unas derechas que en el ámbito nacional decían que eso iba a llevar al desastre. Lo que se ha demostrado es que no solo ayuda a las familias, sino que incluso se han creado puestos de trabajo porque ha estimulado la economía. En un país donde los salarios han subido un 0,8% en los últimos 10 años y los beneficios empresariales un 63%, hay margen suficiente para redistribuir, y nuestra propuesta es subirlo a 1.200 euros o 1.300 euros con un marco de la próxima legislatura que nos permita, desde luego, mejorar la igualdad en nuestro país. En nuestro país las grandes empresas son las que menos impuestos pagan. Lo reconoció el señor Montoro en un debate conmigo diciendo que las grandes empresas solo pagan el 5% de tipo efectivo, después de determinados trucos legales que existen en la declaración del impuesto de sociedades. Las pequeñas y medianas empresas son las siguientes, pagan en media un 15% aproximadamente, y las familias trabajadoras pagan mucho más. Eso hay que corregirlo para hacer caso a la Constitución. Eso nos permite tener dinero suficiente para hacer planes de inversión pública, para generar puestos de trabajo y también para reforzar con esa vía de creación de empleo las cotizaciones y el sistema de pensiones. En Andalucía, particularmente, la inmensa mayoría de los pensionistas cobran menos de 900 euros porque han cotizado poco, porque se trata de mujeres que han trabajado
durante toda su vida en el ámbito doméstico y de cuidado y que no han generado cotización y tienen una pensión no contributiva que difícilmente pasa de los 400 euros al mes. Todo eso tiene que ser reformado y yo creo que una reforma de las pensiones tiene que ser complementaria a todo este proceso de generación de empleo, entre otras cosas garantizando una revalorización del crecimiento de las pensiones al nivel de la vida. Si la vida sube un 2%, las pensiones tienen que subir un 2% y eso no puede ser una vez, un año nada más, tiene que ser por ley, hay que garantizarlo. Yo creo que nuestro país enfrenta retos importantes en su configuración interna, esto que hemos llamado la crisis del modelo territorial, la irrupción de los independentistas y otros fenómenos parecidos. Necesitamos que Andalucía sea parte de la solución de ese problema, necesitamos que Andalucía recoja el bagaje de lo que fue la manifestación del 4 de diciembre del 77 e incluso lo que fueron los movimientos a favor de la República Federal en el siglo XIX, aquí en Andalucía, particularmente, por ejemplo, en Cádiz. Y es importante que todo eso lo podamos recoger para que Andalucía no sea enfrentada contra otros lugares de España, sino que sea parte de la solución, parte del futuro de un país donde estemos unidos, pero unidos con un país que sirva que la gente se quiera quedar, que la gente esté mucho más orgullosa de lo que estamos hoy en día. Y yo creo que eso se hace fundamentalmente desarrollando las competencias autonómicas en defensa, por ejemplo, de la sanidad pública o de la educación pública. Creo que es posible perfectamente que en Andalucía la educación sea gratuita de 0 años hasta la universidad. Y no solo en Andalucía, en el conjunto del Estado, porque creo que tiene que ser todo igual en ese sentido. Y eso ocurre en otros países de Europa, hay 11 países de la Unión Europea donde la universidad es gratuita, y eso no ocurre en España. Incluso hay países más pobres que España que también tienen la universidad gratuita. Para eso necesitamos un sistema de financiación suficiente, esto es lo que hemos debatido en el bloque anterior. Creo que las políticas de derecha de bajar los impuestos son nefastas. El último presupuesto del PP con el Ciudadanos tuvo una rebaja de beneficios fiscales, es decir, ayudas a las empresas de más de 1.000 millones de euros, era un crecimiento del 60%. El Partido Socialista, gobernando con Ciudadanos aquí en Andalucía, también hicieron rebajas fiscales del orden de 800 millones de euros. Todo eso deteriora la capacidad para financiar los servicios públicos. Cuando se deteriora la calidad de los servicios públicos, la gente se frustra porque tiene peor acceso a la sanidad, peor acceso a la educación, peor acceso a la ley de dependencia, peor acceso a las pensiones, y entonces surgen las frustraciones. Y cuando esas frustraciones surgen, es más fácil que las políticas del odio se instauren. Creo que la mejor salida para España y para que Andalucía sea parte de la solución es mejorar y proteger a las familias trabajadoras. Señor Garzón. Bueno, yo he estado escuchando hasta ahora el inicio de este bloque con cierta preocupación que mantengo desde hace un tiempo, porque llevamos unos cuantos años en los que se estamos acostumbrando a un discurso y un lenguaje hiperbólico excesivamente beligerante, en el que se ha naturalizado, por ejemplo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, nos llamó a nuestro grupo político golpistas. Hemos escuchado esa palabra como ya parte del discurso habitual, sin un fundamento detrás, ni mucho menos. Hemos escuchado ahora al portavoz del Partido Popular, el señor Sanz, hablar de que nos roban a los andaluces. ¿Quién nos roba? ¿Qué otra parte de España nos roba? Ese discurso, sí, lo ha dicho usted. Que el lo ha dicho, de financiación nos roba, no ha dicho que nadie nos roba. Bueno. Creo que todo ese discurso lo que hace es enfrentar a los españoles y en este momento necesitamos ser mucho más responsables, porque no nos estamos peleando por un puñado de votos, aunque tengamos que disputar con nuestras propuestas esos votos. Estamos peleando qué tipo de España va a quedar para el futuro y hay que atender a la realidad de nuestro país. La realidad de nuestro país creo que exige, desde mi punto de vista, una España unida, pero una España unida que satisfaga las necesidades de la gente. Y para eso creo que no importa de dónde es, si uno se siente catalán, se siente vasco, se siente andaluz o se siente madrileño, me da igual. No, y de hecho la Constitución establece en el artículo 1 que hay nacionalidades en nuestro país, nacionalidades en plural, y por lo tanto hay que encontrar... No, por supuesto que no, pero es legítimo que haya alguien que quiera independizarse. Yo me parece irresponsable lo que han hecho, me parece que además ser independentista pues no casa con mi forma de ver. Yo no soy independentista ni tampoco nacionalista, por cierto, tampoco nacionalista español, pero creo que precisamente la unidad tenemos que construirla en torno a la defensa de lo público, y eso tiene que ver con lo que estábamos diciendo de la sanidad. Por poner un ejemplo, podría poner otros muchos. En Andalucía el PP y el PSOE y Ciudadanos han hecho ahora mismo un plan supuestamente de refuerzo, pero es parte del lenguaje propagandístico de la sanidad pública. Lo que consiste ese refuerzo es en favorecer a las concertadas, a las empresas privadas de sanidad. Sí, porque mira, se lo va a explicar, bueno, no hace falta que se lo explique, se lo va a contar a los espectadores. El 30% de los pacientes se deriva a la privada y se le da el 60% del presupuesto. Esto es legítimo, es una opción perfectamente legítima, y tiene usted razón en que el PSOE ya lo había hecho antes, o sea que en eso estamos de acuerdo porque es la realidad. Pero cuando
alguien le da el 30% de los pacientes y el 60% del presupuesto, en el fondo está reconociendo que los pacientes en el ámbito privado son más caros de mantener. Eso está haciendo a la sanidad mucho más cara, eso está haciendo a la sanidad más ineficiente, pero está engordando los bolsillos de las empresas privadas de sanidad. Pero es que no sí es así, porque además que ustedes lo han reconocido, y no me parece mal, es que es su posición ideológica, extender los conciertos, incrementar la liberalización de determinados sectores. Si ustedes están bajando impuestos coherentemente con esa postulación, pero yo lo que creo es que hay que derogar todas esas posibilidades, revirtiendo los conciertos sanitarios, porque defender la pública significa acabar con las externalizaciones, con las subcontratas, con las externalizaciones. No llega a la pública. Bueno, pero que entonces ustedes tienen que dedicar el presupuesto para que la pública llegue, no el presupuesto para que la privada pueda de repente engordar sus beneficios. No, mientras no, es que eso es un plan de choque. Ustedes tienen ese dinero plan de choque precisamente para eso. No lo vamos a dejar que no se atiendan. 4 es años lleva esperando mucha gente en Andalucía lo que yo le estoy diciendo para ser intervenido. Es que a mí me parece muy bien dedicar dinero a la sanidad pública, es que es fundamental hacerlo, pero es que ustedes lo están el 60%. Pero señora del partido de Ciudadanos, esto es muy sencillo. Ustedes han dedicado un dinero a la sanidad privada, el 60%, ¿Pública? El 60% del dinero se lo han dado a la privada para atender a pacientes que vienen de la pública. Hemos ampliado las horas de quirófano en los hospitales públicos. Pero si es que está ahí, que lo había hecho vosotros, y además usted tiene razón en que no son novedosos ni innovadores en eso, que el Partido Socialista ya lo había hecho previamente. Pues ese es el camino equivocado, porque eso nos lleva a una sanidad mucho más cara y de peor calidad. Bien, yo creo que revirtiendo ese camino seremos capaces de garantizar que sea en Cataluña, sea en el País Vasco, sea en Madrid, sea en La Rioja, sea en Andalucía, la gente esté capacitada de ir a la sanidad pública si lo necesita, en criterios de calidad y en el tiempo adecuado. Pero eso requiere financiación y, por lo tanto, ustedes tienen un modelo que yo no comparto y nosotros lo que hacemos es proponer nuestras propuestas. Eso sí, vuelvo a subrayar para terminar ya y vincularlo con el principio, con responsabilidad. Y además se lo quiero pedir, por favor, a vuestros partidos, se lo he dicho a todo el mundo, igual que se lo digo a los independentistas, que me parece que están fuera de quicio. Creo que es un error utilizar lenguajes hiperbólicos y excesivos por ganar un puñado de votos, porque quizás esa sea la estrategia, y no se lo digo a ustedes, sino sobre todo a los dirigentes de sus partidos, que en última instancia lo que hacen es normalizar este tipo de confrontación y crispación que se traduce en nuestras cenas de familia, en nuestros WhatsApp de la familia, y que eso lo que hace es empeorar España. Creo que si fuéramos más responsables, podemos, compartiendo algunas cosas y discrepando en muchas otras, ser educados y ver los problemas desde una visión propositiva, pero hablar de palabras hiperbólicas, pues creo que no. Pero es que en sanidad en Andalucía no hay palabras hiperbólicas. Bueno, lo que decía por lo de golpe de Estado, vaya. Pero bueno, lo que quiero decir es que la realidad que están viviendo los andaluces es que había muchísimas más personas en listas de espera y había que atenderlas. Sí. Y con la eliminación de altos cargos, pero no a la privada, se sino a la está pública. invirtiendo en la sanidad pública. Se están haciendo contratos con mayor estabilidad, que había gente que estaba contratada para trabajar en los hospitales Mi por mujer un es día. médico, así que Mi conozco marido perfectamente es eso, enfermero, lo sí. conozco, pero mi propuesta no es financiar la privada. Unidas Podemos. Tenemos que recordar nuestra historia. Nuestro escudo actual, nuestra bandera, nuestro himno, todos proceden del trabajo de una tradición política encabezada por la figura que se considera padre de nuestra región, de Andalucía, que es Blas Infante. Blas Infante consiguió también construir esas imágenes, esa simbología en una asamblea en Ronda en 1918, en la que además se estaba defendiendo un modelo de España donde cabíamos todos y donde se defendía la federalidad. Es decir, se defendía un modelo de Estado que comprendía que nuestro país es diverso, que comprendía que hay gente que se sienten de diferentes nacionalidades, lo cual hay que respetarlo, pero que sobre todo teníamos muchas cosas en común. Y esas cosas en común son las que tenemos que proteger. Si no protegemos esas cosas en común, y me refiero a la sanidad pública, a la educación pública, a los servicios públicos fundamentales, que nos hacen estar orgullosos de tener de las mejores sanidades del mundo, de tener los derechos civiles más avanzados de toda Europa, si esas cosas se rompen, entonces probablemente también se rompa nuestro país. Nuestro país se va a romper si se rompe por atacar a los servicios públicos. Por eso la mejor forma de defender España y de que Andalucía sea parte de la solución es defender los servicios públicos. Andalucía ha sido, como nuestro país, una tierra que ha conquistado muchas cosas en favor de las familias trabajadoras y de la que nos orgullece. En Andalucía, por ejemplo, el pasado 8 de marzo vimos unas manifestaciones masivas de mujeres y también de hombres que apoyaban la causa feminista, que yo creo que la mejor forma de honrarlo es haciendo políticas en el país a favor de las mujeres y de la causa feminista y contra
el patriarcado, con políticas concretas. Ahora mismo hay 1 millón de personas, de mujeres, que trabajan en el ámbito doméstico y de cuidados que están sin derechos laborales, porque no está equiparado el régimen del hogar al régimen general. Creo que equipararlo es una necesidad. Creo que bajar el IVA a nivel súper reducido del 4% a los productos de higiene femenina, a los anticonceptivos, es parte también de hacer honor a esas reivindicaciones. Creo que incrementar la protección de las mujeres víctimas de la violencia machista también lo es. Hacer esas políticas sociales en el ámbito feminista, en el ámbito ecologista, en el ámbito de los derechos que defienden los andaluces, de sanidad pública, educación pública, como explicaba antes, es la mejor manera de querer a nuestro país y a nuestra tierra, porque tenemos que querer a nuestra tierra, que tiene una identidad específica, pero dentro de una identidad que es España, y que yo creo que la mejor manera de protegerlo es a través de estas vías de defensa. Minuto final de Alberto Garzón, esa es su cámara. Sí, en la coalición de Unidas Podemos, formada por Podemos, por Izquierda Unida, por mucha gente independiente, estamos defendiendo los servicios públicos fundamentales para las familias trabajadoras. Yo fui a la universidad pública y si no se hubiera existido ese sistema de público no hubiera podido ir a la universidad. Así le pasa a muchas familias trabajadoras en Andalucía. Sabemos lo que nos jugamos cuando defendemos estos servicios y precisamente somos la única candidatura capaz de protegerlos, porque somos la única candidatura capaz de enfrentarse al poder económico. Un poder económico que ha maniobrado para atacarnos, porque nuestra coalición ha tenido errores, hemos cometido errores en este tiempo, pero también hemos sido atacados por lo que hemos conocido como las cloacas del Estado, una mafia y una organización criminal dentro de la Policía Nacional para robar y espiar a dirigentes políticos de nuestro espacio político para evitar que nosotros tengamos la capacidad de cambiar las cosas. Evidentemente, esas grandes empresas, esos ricos que han estado maniobrando contra nosotros, en última instancia saben lo que están protegiendo, pero nosotros tenemos que dar esa batalla, porque, por ejemplo, en Andalucía, más del 50% de los jóvenes siguen viviendo con sus padres porque no pueden emanciparse, porque los precios de la vivienda son desorbitados y los sueldos son miserables. Para hacer frente a eso hay que enfrentarse a los bancos y a los fondos buitres que están especulando con el precio de la vivienda. Esa es la determinación que tenemos en nuestra formación política, nuestro espacio político, y la candidatura de Unidas Podemos, como decía, es la única que puede garantizarlo, porque tenemos la valentía de querer cambiar las cosas.